A ver, el fútbol argentino. ¿Qué podemos decir de fútbol argentino? Hagamos un análisis primero, bueno, un análisis medianamente breve y conciso como para dar un contexto de qué es el fútbol argentino, la Liga Argentina, la primera división argentina, como también se puede decir. Entonces, primero veamos la fundación. La fundación, obviamente, se sabe que el torneo ha pasado por muchísimos cambios, pero la fundación como tal fue en 1891, ¿sí? Y tengamos este dato en cuenta para algo que hablaremos más adelante y que tiene que ver parte con el análisis y la mejora que puede llegar a darse al fútbol argentino. Pero sigamos con el análisis sabiendo que se fundó en 1891. Vamos a ver qué equipos se consideran que tienen más hinchada. Entonces, esto obviamente con fuentes como Transfer Market principalmente, entre otras. Pero a ver, los datos dicen que Boca Juniors, Boca, tiene 16 millones más o menos, obviamente esto en Argentina, no sin contar el poder mediático que pueda llegar a tener fuera del mismo país. Después está River, que también tiene 16, están emparejados los dos. Le sigue Independiente con 4 millones más o menos, obviamente. Racing con 3, San Lorenzo con 3, Rosario Central con más de 1 millón y Newell's con más de 1 millón. Y por último estaría, bueno, por último no, porque hay bastante equipos en el fútbol argentino. Pero para completar un top, a ver, 2 4 6 8 10 completar un top 10 estaría Lanús, Estudiantes y Vélez. Entonces, repito, estaría Boca, River o River y Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo, Rosario Central, Newell's, All Boys, Lanús, Estudiantes y Vélez. Eso serían principalmente los 10 equipos, digamos, más conocidos, entre comillas, son con más hinchada del fútbol argentino, ¿sí? Pero ahora vamos a los que tienen más títulos en Argentina. Y aquí solamente vamos a contar los torneos argentinos, ¿sí? La Liga Argentina y los torneos internacionales. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que antes también se contaban lo que son ¿cómo se dice? Los torneos o los campeonatos cuando era la época amateur, ¿sí? Que ese también tiene su gran historia, pero vamos a contar los que se consideran o por las fuentes como títulos profesionales, ya en el profesionalismo del fútbol, en la Liga Argentina y en la parte en los torneos internacionales. Entonces, vamos a ver cómo va en ese aspecto. Entonces, primero empieza River. River aquí toma obviamente ventaja por la cantidad de trofeos nacionales que tiene. La Liga Argentina es el que más tiene, 36, y en el ámbito internacional tiene 12. Obviamente el que le sigue es Boca, ¿sí? Con 34 nacionales y con 18 internacionales, pero pues la diferencia está ahí. Y después le seguiría Independiente, San Lorenzo, Racing, Estudiantes, Newell's. Y le seguiría Huracán, Lanús y Rosario, que tienen los mismos tipos los mismos tipos, no, a ver, complicados, diferentes tipos, pero tienen los mismos campeonatos internacionales, no tan los mismos campeonatos nacionales y no internacionales, ¿sí? Porque recordemos que ni Rosario, ni Huracán, ni Lanús ganaron Copa Internacional. La Luz cerca contra Gremio hace unos años, pero no pudo ganar y ganó el equipo brasileño. Entonces, la verdad que a pesar de Huracán, que es el que aparece aquí, podemos ver que los equipos con más hinchadas son realmente los que más títulos tienen. Sí, se repiten los mismos: Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Racing, Vélez, Estudiantes, Newell's, Lanús y Rosario. O sea, el único que faltaría aquí sería Vélez, que Vélez no es el que tiene más títulos porque tiene obviamente esa época gloriosa con Bianchi, pero pues en el ámbito nacional no ha tenido mucho bagaje o mucho peso a la hora de conseguir título. Entonces por esa parte estaría un poco complicado. Pero pues también lo podemos meter como uno de los grandes precisamente por esa época que tuvo junto al Virrey y con el conocidísimo, infame, bueno, no infame, depende para quién, depende del punto de vista en que se le mire, pero con Chilaver. Pero bueno, ya viendo los equipos con más hinchada, que en realidad son casi los mismos que tienen más títulos, a excepción, como dijimos, de River, que entraría Huracán, pero pues, digamos, sería Vélez en ese caso. Creo que dije River anteriormente, no sé por qué. Pero si ahora vamos a ver, ya después de ver los más hinchada, más títulos, vamos a ver cuáles son los clásicos del fútbol argentino. Sí, los clásicos, ya sea derbi, sea clásico como tal de la nación argentina, o las posibles combinaciones de partidos que puedan llegar a ser atractivos
para los distintos países, ¿sí? Para los distintos países estamos, a ver, para el país, ¿sí? Para la liga. Entonces, obviamente está el conocido Boca River, River Boca, el super clásico del mundo. Luego, bueno, así por lo menos lo plantearon en la Copa Libertadores cuando la pasaron a Madrid, un esperpento, pero bueno. Luego está Independiente Racing, Newell's Rosario, Belgrano Talleres, Colón Unión, Ferro Vélez, Tigre Platense y San Lorenzo Huracán. Eso siendo obviamente los, ¿cómo decirlo? Los clásicos barra derbis del fútbol argentino. Y obviamente esto sin contar las combinaciones que se pueden llegar a hacer. O sea, aquí tenemos en general 1, 2, 3, 4, 4 y de vuelta serían 8 partidos que sí o sí son clásicos que se ven a lo largo de la Liga Argentina. Y estos siendo, como digo anteriormente, clásicos o derbis y luego podemos hacer combinaciones, ya sea Boca Independiente, un Boca Racing, un River Independiente, un Independiente Rosario, un Racing Newell's, un Newell's River, un Rosario Independiente. Sí, podemos hacer distintas combinaciones que al final van a dar una cantidad de partidos muy interesantes que puede llegar a darse en el fútbol argentino. Y precisamente, pues ya que tenemos estos distintos datos y estos distintos datos que pues hemos podido sacar y hemos podido analizar y bueno, se preguntarán, ¿por qué estos datos lo está sacando en estos momentos? Bueno, porque la la Liga Argentina, ¿qué problemas puede llegar a tener la Liga Argentina? Bueno, ahora sí vamos a entrar un poco más en lo que es el tema de los problemas. Más adelante vamos a retomar todos los datos y ver qué alianza o qué combinación o qué quiero llegar con estos datos. Y los principales problemas serían, primeramente, la cantidad de equipos que hay en las distintas divisiones. Por ejemplo, en primera actualmente hay 24 equipos. En la segunda división, que en Argentina es la primera nacional, hay 32 equipos. Luego en tercera categoría hay, y aquí es donde se complica, desde tercera es donde se complica. ¿Por qué? Porque primero no se llama tercera, sino que se llama primera B, ¿sí? Entonces, en primera B hay 18 equipos, en cuarta división, que se llama primera C, hay 19 equipos, quinta, que se llama primera D, hay 14 equipos. Y hay que tener algo en cuenta, esto que acabo de nombrar de primera B, primera C y primera D, esas tres categorías son las que están afiliadas a la AFA, ¿sí? Las que digamos serían, entre comillas, oficiales. Pero luego está la guindilla del pastel, que es que hay dos terceras divisiones, ¿sí? Que aparte de no llamarse tercera división, se llama una, como ya dijimos anteriormente, primera B, pero la otra se llama torneo federal A, que los torneos federales A son los que son indirectamente afiliados a la AFA. O sea, hay dos caminos, uno que es el afiliado a la AFA y otro el que no está afiliado a la AFA, y al final todos tienen categorías tercera, cuarta y quinta y pueden llegar a segunda y posteriormente obviamente a primera. Pero aquí es lo que vamos a llegar a ver porque está el torneo federal A, que es el que no está directamente afiliado a la AFA, que ese sería el referente a tercera categoría. En ese están 30 equipos. Después está el torneo regional federal amateur, hay 199 equipos, 89, perdón, bueno, bajémosle un poquito, bajémosle a 10, que es la cifra oficial, que hay 189 equipos, y luego están las ligas regionales, que ahí sí ya manda a la de Dios. Entonces, teniendo en eso en cuenta, hay más de, a grosso modo haciendo el cálculo, hay más de 300 equipos en el fútbol argentino que, entre comillas, pueden llegar a pelear en distintas categorías. Obviamente los que llegan a primera, inclusive a segunda, son pocos en relación a lo que puede llegar a ver, pero pues hay una cantidad de equipos gigante. Incluso si nos metemos a ver en los distintos datos, aquí dije que era más o menos 200, pero en realidad hay más de 7000, si no estoy mal, según el dato que vimos anteriormente. Pero para dar una cifra relativamente corta, vamos a decir que hay 200 equipos, ¿sí? Obviamente, como ya dijimos, 5 categorías que serían las, entre comillas, oficiales, y que a partir de eso se divide desde tercera división dos bandos, uno que es afiliados a la AFA y otro indirectamente afiliados a la AFA, ¿sí? Que son primera B, primera C y primera D afiliados a la AFA, y torneo federal A, torneo regional federal amateur y ligas regionales, que son los que están indirectamente afiliados a la AFA. Bueno, vamos a ver cuál puede ser el otro problema después de ese enrollo que puede llegar a tener
el problema de la cantidad de equipos y la cantidad de divisiones y el rollo que hay con todo ese tipo de divisiones. Aparte de eso, también tenemos que los torneos se dividen entre apertura y clausura, ¿sí? Se dividen entre apertura y clausura desde hace ya algún tiempo. Y no solamente se hace obviamente en Argentina, sino que también en Colombia se puede llegar a hacer. Incluso Colombia tiene también el sistema de apertura y clausura, pero le mete una liguilla entre medio, unos cuadrangulares, octogonales, como quieran llamarlo, depende como se le antoja a la mayoría de ese año, puede ser o cuadrangular o octagonal. Entonces, vamos a decir que hay un torneo después de la liga para definir el campeón de la liga. O sea, es bonito caso el colombiano también, pero bueno, aquí estamos hablando del argentino. Pero como decíamos, el torneo argentino de apertura y clausura, ¿sí? Y bueno, uno puede decir, ¿para qué se quiere hacer un torneo de apertura y clausura? Bueno, para hacer una mayor competitividad, para darle a los equipos pequeños más oportunidades de ganar, ¿sí? Que es una excusa que también se pone en el torneo colombiano, pero volvamos al argentino, no nos desviemos, por favor. Entonces, uno puede llegar a decir, bueno, para dar más competitividad, para ampliar que más equipos tengan la oportunidad de ser campeones, pero si nosotros analizamos, estamos en que en los últimos 10 años han habido con esa modalidad de torneo de apertura y clausura, 16 torneos, ¿sí? 16 torneos y han habido 8 campeones distintos, entre ellos Boca, River, Racing, Estudiantes, San Lorenzo, Vélez, Lanús y Arsenal. Pero resulta que si nos vamos a, como dijimos en un principio, ¿cuáles son los equipos con más títulos? Encontramos precisamente a River, Boca, Independiente, San Lorenzo. ¿Qué más habíamos dicho anteriormente? Perdón, yo uso la lista. Estudiantes, San Lorenzo, River y Lanús. El único dentro de esos 10 años y 16 torneos, el único que digamos pudo beneficiarse es un equipo en 10 años que se llama Arsenal de Sarandí, ¿sí? El bicho. Pero, bueno, sigamos teniendo en mente que esto es para dar una amplitud a la competitividad de los equipos, ¿no? Porque ya, a ver, si hablamos de Copa Libertadores, se la dividen entre brasileros y argentinos. Entonces, por esa parte, no hay ningún problema, ¿sí? Pero entonces, ya teniendo más en cuenta, como vimos, los equipos con más hinchada, los que tienen más títulos, que relativamente son los mismos, los clásicos de derbis e incluso combinaciones de partidos que se pueden hacer con los equipos que realmente, digámoslo, entre comillas, son grandes, sí se pueden considerar como grandes, y digo entre comillas porque pues varía un poco también del estado de ánimo del equipo, de cómo haya sido estructurado para la campaña, cómo venga evolucionando el equipo, pero pues por lo general siempre son, digámoslo, 10 equipos grandes, grandes. Y bueno, usted me dirá, ¿para qué tanta cháchara, para qué tanta voltadera de hoja, para qué tanta habladuría, sí, para qué decir tanto los problemas? ¿Y por qué dijiste que tuviéramos en cuenta lo de los 10 equipos y las combinaciones que se pueden hacer y los derbis y los clásicos? Bueno, porque ya vamos a entrar un poco en el tema, para te tomo agua porque me estoy quemando la garganta. Ya, entonces si tomamos en cuenta todos los datos que acabamos de decir, sí, todos los datos que acabamos de decir, podemos pensar algo, y es que la Liga Argentina, el fútbol argentino, la primera edición, llámelo como usted le salga de los bueno, vamos a mantenerlo aquí respetuoso, pero si comparamos todo esto, decimos, bueno, me suena esto, 10 equipos, campeones relativamente referentes, siempre hay competitividad supuestamente, 8 campeones en 10 años, bueno, 16 torneos, pero pues 10 años, digámoslo así, son liga competitiva, apertura, la mejor liga de Sudamérica, se puede decir, aunque la brasilera no tiene nada que envidiarle. Eso sí, la brasilera es mejor dicho, para otro día. Pero podemos decir, bueno, ¿con qué la podemos comparar? La podemos comparar de pronto, no sé, tal vez digamos la Premier. Y usted mira, ¿por qué la Premier? El fútbol argentino, el poderoso fútbol argentino lo va a comparar con la Premier League. Ingleses y argentinos, argentinos e ingleses, guerra de las Malvinas, Maradona con la mano, el gol de los mundiales. Estos manes no se llevan bien, ¿cómo que se pueden comparar? Bueno, resulta que nosotros nos podemos analizar en, en lo que se llama la Premier League, ¿sí? Hay también datos, digamos, que se pueden relacionar. Por ejemplo, si vemos los equipos que realmente son competitivos, está Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham, sí que serían el Big Six. Y si nos vamos a Argentina, estaría Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo y Estudiantes, que entre comillas podríamos decir que es el Big Six argentino. Pero luego
Si nos vamos más atrás de la tabla, por ejemplo, en el caso inglés, podemos encontrar equipos como Everton, Leicester anteriormente, los Wolves, el Sheffield United, incluso el West Ham, y si me apuran el Leeds, que acaba de ascender ahora con Marcelo Bielsa y que toca ver. Bueno, ahí nombramos cuántos equipos, 2, 4, 6, nombramos 6 equipos, sí, o sea que hay en general 2 equipos, si no me faltan las cuentas, falta ver que no haya pasado primaria, vamos a ver, no me faltan las cuentas. Eh, entonces, bueno, mira, y esos equipos, Leicester, Everton, Wolves, Sheffield, West Ham, Leeds, y eso ¿para qué? Bueno, si nosotros vamos a Argentina, también encontramos otros 6 equipos aparte de, entre comillas, el Big Six, que son Vélez, Rosario Central, Newell's Old Boys, también encontramos a Lanús, Huracán y Argentinos. Y bueno, si nosotros, bueno, sí, en las dos ligas hay 10 equipos. Pues sí, las ligas son de 20, 24 en el caso de Argentina, hay que recordar. Bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, resulta que tanto en la Liga Argentina como en la Premier se da la coincidencia de que, por una parte, hay un Big Six que está establecido, como lo nombramos anteriormente en ambos casos, pero también hay otros equipos que le dan cierta, digamos, cierto toque a la Premier que le permiten ser distintivos, ¿sí? Y esto obviamente, ustedes me dirán, pero pues sí, la Premier está vista por todo el mundo, casi todo el mundo, y se dice que es la liga más competitiva del mundo, pero hay que recordar algo, que es que la Premier en los últimos 10 años ha tenido 5 campeones distintos, esto sí, en los 16 torneos. Entre esos se encuentra el Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool y Leicester. Entonces, si nos ponemos a mirar un poco, ¿sí? Teniendo en cuenta que la Premier League en 10 años ha tenido 5 campeones distintos, ¿sí? Entre ellos 4 del Big Six y uno, digámoslo, de ribetes menores, como diría el gran miembro. Y vemos, como dijimos anteriormente en Argentina, que en los últimos 10 años, más allá de los torneos, han habido 8 campeones distintos, entre ellos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del Big, bueno, 7 del Big Six, complicado, pero están todos los del Big Six, no, menos Independiente, entonces hay 4 del Big Six precisamente y hay 3 dentro de... Uy, se nos fueron las cuentas, como que 4 y 3, 4 y 3, 7, dijimos que hay 8 campeones. ¿Qué pasa aquí? Bueno, resulta que no. Hay 5 campeones del Big Six, ¿sí? Y hay 3 que podríamos decir son de ribetes menores. Obviamente Vélez con ese punto de interrogación entre será grande o no será grande. Eso ya depende, yo diría, de cada uno, pero mirando por lo que dijimos anteriormente de hinchada y estadística de títulos, pongámoslo como medio, ¿sí? Media tabla. Pero entonces nosotros decimos, bueno, pues la Premier sí sé que es la liga más competitiva, pero pues han habido 5 campeones. Manchester City acaba de ser campeón 2 veces seguidas hace no muy poco. Y el Chelsea también hace no muy poco 2 veces seguidas. United, ahí. Pero la liga está dominada por el Big Six, incluso 4 equipos del Big Six y uno solo de los menores ha podido salir campeón. Lo mismo que en la Argentina. Entonces nosotros decimos, bueno, entonces, ¿qué es la perspectiva que nosotros tenemos de la liga inglesa y de la liga argentina? Es que no solamente hay 6 equipos que siempre están en la pelea, sí, que son los 6 fijos, pero los que están atrás, los 6 siguientes, digámoslo así, siempre le dan ese toque de emoción a la competición, porque por ejemplo te puedes encontrar un Sheffield yendo a puestos de Europa, a un Wolves yendo a puestos de Europa, inclusive un Aston Villa metiéndole 8 no, 7, 7, tampoco nos pasemos que esto no es Bayern Múnich Barcelona, pero metiéndole 7 al Liverpool, y tenemos por ejemplo un Leicester que le metió 5 al Manchester City en casa, o sea, también tenemos distintos equipos que le dan un toque más picante, digámoslo así, a la liga inglesa. Y en la liga argentina es lo mismo, porque nosotros tenemos a Vélez, que siempre le puede dar una buena pelea, tenemos a Rosario, que siempre es difícil, tenemos a Newell's carajo, como diría Bielsa, y está Lanús, que hace poco finalista de Copa Libertadores, Huracán, que podríamos decir, bueno, más o menos, Argentinos, que más o menos, Arsenal, que en estos últimos torneos ha estado despuntando, y Colón, que finalista de la Sudamericana hace no muy poco contra Independiente del Valle, el Mata Gigantes. Entonces, en ambas ligas hay equipos que están arriba, establecidos, pero también hay equipos que están, entre comillas, abajo, pero que le dan ese toque picante a la liga. Pero además de esta característica, podemos decir similar,
Nosotros intentamos analizar, y esto obviamente sin necesitar un estudio filosófico y analítico severo de lo que puede ser una liga y la otra, podemos ver que a simple vista hay ciertos clásicos del fútbol inglés, incluso derbis y combinaciones de partidos que se pueden hacer, así como en el fútbol argentino. Pero veamos cuáles son los clásicos del fútbol inglés o incluso los derbis. Está Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Everton, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Liverpool, sí. Aquí nomás acabo de nombrar algunos de las diferentes combinaciones que se pueden hacer, así como lo había nombrado anteriormente con el, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre, la Liga Argentina de Fútbol. Entonces, así como nosotros habíamos dicho Boca, River, Independiente, Racing, Newell's, Rosario, no Rosario, Boca, River, Independiente, Racing, Newell's, Racing, River, sí, ese mamarracho de nombres que puede llegar a ver. En Inglaterra también hay esa posibilidad gracias a la cantidad de equipos que están arriba, inclusive un poquito más atrás. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahí vemos dos características. Pero aquí sí ya para decir, pero bueno, ¿cómo se puede comparar en la parte económica? Bueno, aquí sí ya apaguemos todo, vámonos, cerremos y nos fuimos a cualquier lado menos al fútbol argentino. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos la estadística que tiene la Premier League y la Superliga Argentina, ¿sí? Nosotros vamos a ver que pues hay serios problemas porque por una parte, pongámoslo como tal que en la liga, en la Premier League, en la temporada 19-20, ¿sí? Antes de todo lo que se conoce como COVID, la economía general de la Premier reunió más de 2 billones de libras esterlinas, ¿sí? 2 billones, o sea, reunió 2.5 billones de líneas esterlinas, que a grosso modo haciendo la conversión son más o menos 3 billones de euros, ¿sí? Incluso más millones de dólares, o sea, 2 billones, 2.5 billones de libras esterlinas. Entonces, por esa parte complicado, complicado. Pero entonces, después si nosotros nos ponemos a ver, la repartición entre los equipos también no es para reprochar en la Premier. ¿Por qué? Porque nosotros primero vemos que los equipos de la Premier tienen como tal propiedad sobre la Premier y por eso cada año de esos 2.5 billones se le reparten 34 millones de dólares. Aquí ya hicimos la conversión. Se reparte, no, perdón, esto sigue siendo libras esterlinas, equivocación mía. En libras esterlinas, ¿sí? Manteniendo que libra esterlina, luego viene el euro, luego viene el dólar y luego bien abajo viene el peso argentino. Y ya no te digo el resto en Sudamérica. La liga, si los equipos, todos los 20 equipos reciben al año por propiedad de la Premier, por tener una parte de la Premier, 34 millones de libras esterlinas. Después también reciben por televisión internacional todos los equipos 43 millones de libras esterlinas. Y por toda la parte comercial de la Premier reciben 4,9 millones de libras esterlinas. Eso siendo para todos los 24 equipos, tanto el primero, el poderosísimo Liverpool de Klopp o el poderosísimo Manchester City de Guardiola, así como el que puede descender del grandioso Norwich City. O sea, todos reciben fijo, 82,5. Uy, me trabé. 82.511.519 millones de libras esterlinas, siendo sea el primero o el último. Entonces ahí ya hay una diferencia un poco más difícil, ¿no? Y lo que varía ya es obviamente las tarifas de las instalaciones. Sí, pues obviamente vemos las instalaciones del Manchester City y es una barbaridad comparada a lo que puede ser un equipo de segunda división que asciende. Entonces por eso el equipo de pronto se le da un poco más. Y después está las posiciones en liga, obviamente que el que queda primero sí le dan una remuneración un poco más importante que el que queda último, ¿sí? Entonces eso ya es algo en lo que varía, pero fijo, enfocándonos en lo fijo, a cada equipo de la Premier le dan 82, bueno, le dan o se merece o recibe 82 millones de libras esterlinas. Hagan por favor la conversión a dólares porque me dio un poco de pereza y miedo hacerla. Entonces, teniendo eso en mente, también hay que ver un poco la visualización de la Premier. O sea, ¿dónde ven la Premier? ¿Quién ve la Premier? ¿Cuánta gente ve la Premier? Y si vemos eso, vamos a ver que la Premier la ven 4.7 billones de personas. Entonces, bueno, yo sí, bueno,
se entienden las cifras, pero ¿cómo carajo lo vamos a hacer en el fútbol argentino? No tiene sentido. Y de pronto también vemos que la Premier la ven en 185 países. Y dice, uy, como complicado, ahí complicadísimo. Y luego vamos a entrar a lo que ya es la economía de la Liga Argentina, que es en total, en total, la Liga Argentina recibe 30 millones de dólares. En libras esterlinas son 23 millones grosso modo. 23 millones de libras esterlinas. Recordemos que la Premier, 2.5 billones de libras esterlinas. La Liga Argentina, 23 millones de libras esterlinas. Una diferencia poquito. O sea, el último de la Premier recibe más que toda la Liga Argentina junta. Entonces por ahí un poco complicado. Después vemos que igual para todos, o sea, todos en la Liga Argentina reciben sí o sí 582.000 dólares. Bueno, 582.188 dólares. No nos olvidemos de esos 188 dólares. Sí o sí, todos reciben eso. Y después se descuentan algunos porcentajes que van para la FIFA y para la FIFA, donde la FIFA sacará plata de la Liga Argentina, complicada la situación mundial, pero se descuentan algunos porcentajes para la AFA y otros para la AFIP, que es otra federación. Y el resto, ¿sí? Lo que queda después de repartir esos 582 dólares, 582.000 dólares, pues se reparte ya sea por mérito histórico, que es otro enrollo muchísimo más grande que ahora no lo vamos a entender porque no acabamos nunca, y las tablas de posiciones, que es el que queda campeón, pues le dan un poco más que el que queda último. Por ejemplo, para el Racing campeón recibió 1.643.047.000 dólares, ¿sí? 1 millón de dólares, 1.5 millones de dólares, para ponerlo tan sencillo y redondearlo. Entonces, recordemos, ¿sí? Recordemos, la Premier, economía general, 2.5 billones. El primer puesto, billones de libras esterlinas, ¿no? Y el primer puesto gana 150 millones de libras esterlinas. Ahora en la Liga Argentina tiene 30 millones de dólares y el campeón recibe 1,647 millones de dólares. Complicado, más allá de los 582.000, ¿no? Hay que tener eso bastante en cuenta. Entonces, si uno me pone a ver el análisis económico, un poco desbalanceado, ¿no? Menos mal podemos todavía competir en los torneos internacionales para intentar de pronto ganar una copa, ¿no? Que esto al final es fútbol y pues ahí de todo se puede hacer. Pero entonces, ya después de haber hecho ese análisis, ¿sí? De las distintas características que puede tener una liga y la otra, como ya dijimos que la Premier podría comer, bueno, no, a ver, decir que la Liga Argentina se puede comparar con la Premier, difícil. ¿Que puede tomar como ejemplo la Premier? Mejor. ¿Que debería copiar la Premier? Te digo de pronto más acertado. Pero entonces vamos a ver qué beneficios puede llegar a tener la Liga Argentina. ¿Por qué podría llegar a tener la Liga Argentina ciertos beneficios que le ayuden a mejorar toda su zona? Bueno, primero que todo tiene presencia internacional. Como dijimos anteriormente, la Copa Libertadores se la reparten entre brasileños y argentinos. De pronto hay un equipo que entra entre medio, pero por lo general argentinos y brasileños, que como ya hablamos anteriormente, para arreglar todo lo que es la Copa Libertadores toca hacer otro proceso, que el cual hablamos en otros videos. Pero en sí tiene una presencia internacional fuerte, ¿sí? También tiene una historia, ¿sí? Como decíamos anteriormente, la liga está fundada desde 1891, y la First Division, que es la primera encarnación, digámoslo así, aunque suena raro, de la Premier, fue fundada en 1888. O sea, hay algo de diferencia, pero no mucho. Entonces también tiene bastante historia. Además, tiene rivalidades. Tiene ciertas rivalidades. Un Boca River tiene rivalidad. Un Racing Independiente, brutal. Un Newell's Rosario, brutal también, ¿sí? Entonces tiene, como dijimos, presencia internacional, historia, rivalidades, también tiene competitividad, porque pues más allá de lo que habíamos visto, tiene en 10 años 8 campeones diferentes, eso sí, con los torneos, que es una abominación que más adelante vamos a volverlo a tocar. Y pues siempre hay un equipo que de pronto puede dar las sorpresas, llámese Arsenal, llámese Lanús, llámese Vélez, llámese Huracán, llámese como se llame, siempre hay un equipo que puede dar una especie de sorpresa. Y además tiene algo
bastante bueno, y es que tiene una fidelidad de los hinchas. Y es que sea el equipo que sea grande, sea pequeño, si hay partido, la cancha por lo general, si no ocurre nada extraño como una pandemia, lo general es que la cancha de cualquier equipo esté llena, sea la hora que sea, ¿sí? A no ser de que la hecha esté en protesta o que, pero por lo general en el fútbol argentino los estadios tienen afición y tienen asistencia full, ¿sí? Entonces eso genera por una parte una buena asistencia a los estadios y eso genera un ambiente, el ambiente del fútbol argentino que es conocido precisamente por su presencia internacional, incluso mundial, por equipos como Boca, River, que se codean con los grandes, digámoslo así. Entonces, teniendo esos distintos puntos en cuenta, teniendo esos 6 puntos en cuenta, presencia internacional, la historia, las rivalidades, la competitividad, la asistencia y el ambiente, ¿qué podemos decir? ¿Qué propuesta se puede hacer para que la Copa Libertadores, ya estamos saliendo del tema, pero qué podemos decir para que la Liga Argentina tenga, digamos, una mejora? Bueno, primero que todo, sería eso de 24 equipos en primera división. Cortémoslo porque es muy complicado así con 20 equipos en primera división. 20 equipos en primera división, ya está. Todas las ligas competitivas, ya sea, llámese española, llámese italiana, llámese, incluso que la Bundesliga, ahí tiene 18 equipos, pero pues, ¿qué podemos decir? Bayern domina todo. Pero en las ligas que son, bueno, y Italia, un poquito distinto. Pero en las que son variadas, digámoslo así, que son la Premier y es la liga en la española, 20 equipos. Y por lo general todas las ligas en el mundo tienen 20 equipos, ¿sí? Entonces eso le da más organización a todo lo que es la estructura de la competición. Después, el segundo punto sería ampliar las divisiones de fútbol, o sea, máximo 24 equipos por división, o sea, no puede ser que en la tercera división hayan 18 equipos y en la segunda división hayan 32 y luego en la segunda división también resulta que no solamente hay 18 equipos, sino que hay 30 equipos y que luego hay 19, pero luego 184 y luego 180, o sea, es así como lo estoy diciendo, es un mamarracho, es un despelote esas divisiones. Entonces, en la primera división, 20 equipos, en las siguientes 24 equipos y se va dividiendo y se hace un límite en el cual se separe lo profesional de lo semiprofesional o incluso lo amateur, así como se hace en España. Incluso mira que estamos tomando de otra liga, no solamente la inglesa, y eso que la inglesa también tiene como tiene como 7000 equipos la inglesa, pero se divide bien sus distintas partes. Entonces, volviendo a decir, 20 equipos en primera, ampliar las divisiones, 24 equipos por división. Voy a tomar agua, porque si no, complicado. Listo. Después, ¿qué más se puede hacer? Primero, se ha de eliminar todo. Bueno, primero no. Tercero, que se eliminen todo lo que tiene que ver con los promedios. Sí, que los promedios que en su momento lo hizo en los tiempos de Grondona para que los equipos no tuvieran que bajar por solamente una temporada mala y que luego los equipos pudieran recuperarse en el siguiente. Sí, eso no, porque estuvo probado, por ejemplo, no lo recordarán el caso de Tigre. Sí, esa campaña que tuvo Tigre terminó sexto en puestos de Copa Sudamericana, pero tuvo que descender y terminó jugando un equipo en segunda división, Copa Libertadores, porque le ganó un torneo a Boca. Sí, o sea, es un tomar aquí para poner allá y quitar de allá para poner a más allá y quitar otra vez para volver a poner y volver a reponer, reponiendo otra vez. O sea, es un despecho. Los promedios eliminados durante todo el año, el que queda último desciende y el que queda de penúltimo también, ¿sí? 2 descensos. Después se hace una eliminación directa que da emoción a la liga. O sea, pelear por el descenso, ¿sí? Quiéralo o no, da emoción a la liga, por lo menos para todo ese ámbito. Imagínate en los tiempos de River, cuando River estaba descendiendo, no por los promedios, incluso con promedios, River estaba peleando por bajar. Y hasta la última fecha, cuando River bajó contra Belgrano, había no emoción, pero sí había una expectativa. Entonces, un descenso da de qué hablar. Y más si es directo no, es que tienen que pasar 3 temporadas para que los promedios den, y así vemos en 3 temporadas si un equipo ha podido hacer las cosas bien o ha podido hacer las cosas mal, y si no, pues tenemos que esperar 3 temporadas para que baje, y luego no, y luego sí sube, y luego...
descenso directo, una temporada abajo o una temporada y se mantiene, sencillo. Después, ya hablamos de los equipos, ya hablamos de las divisiones, hablamos del descenso, hablamos de los promedios. Ahora vamos a hablar un poco del aspecto de la liga. Por una parte, es renombrar la liga y volver a organizar todo su aspecto. ¿Sí ves? Se me olvida hablar. Llevamos 30 minutos y se me está olvidando hablar. Pero volver a poder mejorar su aspecto. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Volver la liga visible, visualmente buena al ojo del espectador, no como se hace en otras ligas, que en realidad las cámaras se ven mal, los campos se ven mal, las tribunas están rotas, sí, que sea un producto que se pueda vender al exterior, porque al final esa sería la idea que se tiene. Esa sería la idea que se tiene con poder reformar las Libertadores. Dale con la Libertadores. Se pueda reformar la Liga Argentina, y es que se venda al exterior. Entonces, para eso, renombrar si se necesita la liga y mejorar su aspecto para hacerlo más internacional, manteniendo la estética argentina, ¿sí? Y pudiendo tener un mejor acoplamiento a lo que es el fútbol mundial. Entonces, por esa parte, ya entrando más en lo visual y más en lo de promoción, renombrar la liga y mejorar su aspecto. Y hablando de promoción, estamos hablando de que la Liga Argentina tiene una historia, tiene existencia y tiene ambiente. Hay que promocionar ese ambiente, hay que promocionar la pasión argentina, ¿sí? Porque eso es lo que se busca. Cuando lastimosamente se hizo la final de la Copa Libertadores en Europa, en el Santiago Bernabéu, ¿qué decían todos los diarios deportivos? El fútbol argentino, el fútbol sudamericano llega a Europa y todavía hay una expectación. No será la más grande del mundo porque la situación y las maneras y las formas en las que se dio. Pero si se organiza ese fútbol sudamericano y ese fútbol argentino, puede, gracias a esa historia, ese ambiente, esa asistencia, esa pasión argentina, ese ambiente de fútbol argentino, esa cultura del fútbol, puede dar un gran impacto a todos los mercados en los que se pueda llegar a vender. Además de que la liga de por sí no es sonsa, no es una liga lenta, no es una liga que uno la vea y tenga que cambiar el canal porque si no se muere del aburrimiento. Es una liga que se puede en realidad ver. No será la Premier, que es ida y vuelta, ida y vuelta, pero tiene entretenimiento y más allá tiene pasión. Que eso es algo que se puede promocionar bien y se puede mejorar y a partir de ahí salir al mundo. Y ya como último punto, después de haber tocado estos distintos, tengo dos finales. El primero es establecer bien que hay un Big Six, Big Eight, como se le quiere decir, pero que, bueno, no, inclusive, ese es un punto que yo estaría, ¿sí ves? Ni siquiera hay que tomar bien eso, porque hay un punto que es el de los 6 equipos que ya está ahí, porque ya se habla de que en Argentina hay 6 equipos dominantes y se hace bien. Entonces, por ese punto no. Pero sí, involucrando a los equipos, estaría la última cuestión. Y es que los equipos deberían de formar una liga propia en la que ellos puedan tomar las decisiones independientemente. Así como hizo precisamente la Premier cuando pasó de First Division a Premier, que al final fue cuando hizo un boom mediático y que hoy en día es el monstruo que es. Porque los equipos se unieron y ellos decidieron formar la Premier, obviamente con los distintos procesos que haya tenido, pero fueron ellos los que tomaron las riendas. Y vemos el resultado que hoy. Y el fútbol argentino tiene el potencial para tener esa llegada. Entonces, por esa parte, también se debería mirar si los argentinos, si los equipos argentinos deberían separarse de todo lo que es la AFA o los organizadores del torneo actual y mirar con su poderío si pueden realmente hacer una liga competitiva y agradable a la vista que pueda verse en distintos países del mundo. Puede ser, pero eso ya dependerá de ellos. Entonces,
Así, grosso modo, esto sería un breve análisis, incluso propuesta de cómo podría mejorarse la Liga Argentina. Vamos a ver qué pasa. Y si tal vez algún día se puede volver a competir con los equipos y con todo el poderío europeo.